Askerukipan, takenitaki. Askerukipanaya tichiri. Askerukipanaya tichiri. Askerukipan, kallantañani, ¿ya? Unhastan wa kunakiteja sufijos kunaka. Cualquier sufix está unhoitan pasir y atacamenja. ¿Qué sufijo hemos visto en la última clase? ¿Perdón? Iri. Ah, ya, sufijo iri, ¿no? Ya, waliki. Ahora vamos a ver el sufijo ista. Ya, a ver, escribiremos. Esto es sufijo ista. Este sufijo ista es un sufijo verbal, pero esto se refiere a segunda y primera persona. Y primera persona. A ver, explicamos. Hay que hay una persona, ¿no? Entonces, esta persona es la primera, ¿ya? La primera persona. Y esta persona se comunica con una segunda persona, ¿ya? Entonces, esto va a ser una segunda persona. Más o menos así, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, esto es primera persona, segunda persona. Vamos a ver esto. Y ponemos el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, decimos, ¿qué podemos decir? Hay un verbo típico, churaña. Este es churaña. Churaña, ¿qué verbo es esto? Dar. Ya, dar. Entonces, por ejemplo, este sufijo le quitamos el infinitivo y para colocar este sufijo, entonces también le quitamos esta vocal, ¿ya? Entonces, ahí está ista, ¿no? Ahora le agregamos una afirmación, ¿no? O el sufijo afirmativo, wa. Ahora dice churistawa, ¿ya? ¿Qué significa? Me has dado. Me has dado. ¿Sí? Churistawa. Me has dado. Por ejemplo, no sé, ¿qué podría ser? A ver, otro ejemplo. Churista o colque. Ah, ya. Pero aquí como complemento vamos a hacer eso, ¿no? Colque, Churista. churistawa, ¿no? ¿Ya? A ver, otro ejemplo. A ver, ¿qué podría ser? Maitaña. Ok. Maitaña. ¿Qué es maitaña? Prestar. Prestar. Prestar, ¿no ven? Entonces quitamos este infinitivo y la vocal y ponemos ista y la wa, ¿no? Maitistawa, ¿qué significa? Me has prestado. Me has prestado. ¿Ya? A ver, otro. Sistawa. Ok, saña, ¿no ve? Saña. Entonces, este saña, hemos dicho, es el único verbo irregular, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora quitamos este infinitivo y la vocal, ¿no ve? Solamente queda la letra S como raíz de este verbo, ¿ya? Entonces, aquí podemos decir sista wa. ¿Qué significaría esto? Me has dicho. Me has dicho. Ok, perfecto. Entonces, es eso, ¿no? Es una, es de una segunda persona que se refiere a una primera persona. ¿Ya? ¿Hanaha ya? Sí. Ya, perfecto. Eso es este sufijo, ¿ya? Ahora vamos a ver otro sufijo. Este sufijo es el isto, ¿ya? Isto. Decía, ista
segunda y primera. Ahora, este istu igual es verbal. Es verbal. Y esto hace referencia a cuarta y tercera persona. Entonces, igualito que esto, ¿no? Y hacemos el ejemplo. Por ejemplo, voy a decir Munaña. ¿Qué es Munaña? Querer. Querer, ¿no ve? Entonces quitamos el laña, además de la vocal, y ponemos, perdón. Aquí hay un error, ¿no? Istu. Está bien. Istu, ¿no ve? El otro era ista, ¿no ve? Aquí coloco igual el sufijo wa, ¿no ve? Entonces aquí está el istu. Munistua, ¿qué significa? Es de cuarta a tercera persona. Quiso, Me A quiere. ver, no. nos quiere, más o menos. Eso, nos quiere. quiere. Cuarta persona es plural, ¿no ve? O sea, nosotros, ¿no ve? Nos quiere. ¿No ve? Hace un momento hemos dicho, por ejemplo, maitaña, ¿no? Maitaña. Entonces quitamos la ña, la a, y ponemos istu y la wa. Maitistua. ¿Qué significa? Nos prestó. Nos prestó, ¿no? Nos prestó. Por ejemplo, ¿qué era el otro ejemplo? Churaña, ¿no? Churaña. Quitamos la ña, la a, istu, churistúa. ¿Qué sería esto? Churistúa. Nos ha dado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el istu, ¿ya? Cuarta y tercera persona. ¿Queda claro, Amuyashiti? Jonathan y Chikun jamás, a ver. ¿Queda claro? Hanati, Hanicha, Nirjama. a ver, Kunasana Muyaski. Es en tiempo pasado, ya Tichiri, No, pero nos ha dado, ya, es un tiempo presente. nos prestó también. Ya, pero estamos en, eso sería la traducción, ¿no? Ya. En este caso es tiempo presente, ¿ya? Ahora tiene una característica la conjugación del tiempo pasado, ¿no ve? Entonces pueden hacer eso, ¿ya? Ahora solamente la traducción, la interpretación, para que se entienda, lo estoy haciendo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, munistúa, digamos, ¿no? Entonces, munistúa es, entonces, nos quiere, ¿no ve? Nos Así quiere que, sería. ¿no ve? Ahora, churistúa también es, nos da, ¿no ve? Sí. ¿Ya? En tiempo pasado, ¿cómo sería? Churista nahua, así más o menos, ¿ve? Churistánua, ¿no ve? Churista. ¿No ve? Entonces, hemos visto tiempo pasado, tiempo pasado continuo, tiempo pasado lejano, ¿no ven? Entonces tiene ciertas características. Entonces, a ver, conjuguen si quieren. ¿Ya? Entonces con eso ya tienen que conjugar. ¿Ya? Hanati, Hanicha, Kunhamasa. A ver, escriban un ejemplo con cualquiera de estos dos. Una oración si no escriban.
¿Ya? A ver, una oración con esto. Takin, Lista. Churistawa. Churistawa. Mamajaja. Colque churistawa. Mamajaja. Churistawa. Kama walispa pilata. Yatichireja ullañataki panka mait istua. Ok, Walikio. Walikio. Ajá. Tatajaj y churistua. Uy, churistua. Tatajaj. Tatajaj. Mank. Wacht istua. Wacht istua. Tatajaj. ¿Cómo sería? Tatajaj. Takin. Churistua. Y a Tichiri yo le hice como pregunta, utilizando el verbal de segunda y primera persona. Jupamonista ti. A ver, uno más. Jupamonista ti. A ver, si decimos Tatajaj. munistati, jupa ¿qué Uma. es? Jupa churistua. Upa es él. Iba a ser una Él, ¿no pregunta. ve? Entonces, segunda, ¿no ve? Tatajaj. Uma. Unistuti, Uma sería. unistati. Entonces, tienes que utilizar esta. ¿Me dejo entender? Uma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Jumaj munistati tiene que ser. Ay, sí. Tatajaj. No, el munistut. ¿no? Dije con el primero. Ah, ya, entonces no lo has leído bien. Ya, entonces si está con este primero, está bien. ¿Ya? A ver, otros. Yatichiri, A ver. Humaja Churistati, Ok, Walikio. Ya. Ya acá, ¿qué tiempis? Chiri. A ver, Ullaranim. Wasuro humah María. Colque mait istawa. Jumaj, Wasuroj, Mariaj. Ya esa parte hay que ordenar la oración, no está bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, yo voy a decir, por ejemplo, puedo decir yo, tú, ayer, Emilio, me has prestado, tal vez en castellano, ¿no? En aymara no va, ¿no? ¿Ya? Entonces, ordénale esa primera parte, ¿ya? Entonces Está sería bien. así. Wasuro humah colque mait istawa. Maitistawa, ¿ya? Walik, Richard Callisaya, Arsunim. Chiri, buen día. Acá Walispati. A ver, Tatajaj choksa tañataquija, ma yunt maitistua. ok, está bien. Tú estás conversando con una tercera persona, ¿no ve? Así es, más o En menos. este caso, tú y una tercera persona. En todo caso, en plural estás hablando, ¿no ve? Sí, más o menos. Sí, esto Es es. revisar Ya, más o menos. ya, ole que hubo. Otro ejemplo. Yatichiri, A ¿estará ver, bien Jupaj isi ala istu? ok, Jupaj isi alayisto. Ya, ole que hubo. Yatichiri. A ver, Jupang manga churistua. Jupaj manca churistúa. Ya, ole que hubo. A ver, Ullaranim. Ok, ole que hubo. Naya yatichiri. A ver, Ullaranim. Jupaja munsnawa situa. Munsmawa sitúa. Ya. A ver, ¿cuál sería ahora en este caso? Munsmawa sitúa, ¿no? No está aquí, ¿no ve? No está. Walik.
A ver, yaqa. Qeqtanim yaqa. Ya, Nayela, Yatichiri A ver, uyaranip. Humaq katustawa Humaq katustawa. Ya, ya, Nayela, ya. Jupanaka, Wasuro, Evi, Churistua. Ah, Walekio. Ya. Yaqastin, kitimpis, uyaranip ham. Ya, walekit, pakatat. Amoy city. Esquiva. Pak armistua. Upaj armistua, ya. Armaña de olvidar, ¿no ve? Ya, walekio. Ya, se puede quitar, ya. Entonces tienen que practicar más. Ahora, otro sufijo, ¿no? Ahora el sufijo itu. Itu, sufijo itu. Este sufijo itu igual es un sufijo verbal, ¿ya? Es un sufijo verbal y hace referencia a tercera y primera persona. Tercera y primera persona. Y pongamos como ejemplo aquí. A ver, vamos a escribir ejemplo. A ver, con este monaña. Monaña, ¿no? Y monaña es querer, ¿no ve? El verbo querer. Ahora quito el infinitivo ña y la vocal, pues queda como mun, ¿no? Ahí pongo el itu y la wa. Munitúa. ¿Qué significa? Me quiere. Me quiere. ¿No ve? Quiere. Me quiere. Otro, por ejemplo, churaña, ¿no? Churaña. Entonces, quitamos la ña, la a, la vocal, y coloco el itu. ¿Ahora qué significa? Me da. Me da. O me ha dado. Me da. Pero cuando digo me ha dado, no me refiero a tiempo pasado igual, ¿ya? Ya tiempo presente, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? A ver, otro ejemplo. Maitaña, ¿no? Igual, ¿no? Maitaña. Quito la ña, la a, mai, y tu, wa. ¿Qué significa? Me presta, Yo ¿no? alguna vez sé escuchar Kamsitusa. Camsaña, me pero dijo? no es con eso, ¿no? ¿No es con eso? Es Sí. que sé escuchar con ese hito, pero es que es Con camsaña, ¿no? Kamsitusa. Camsaña. Como pregunta. Pues con este camsitusa, tal vez. ¿Eh? ¿No ve? Ahí tal vez. Itúa. Aña, ¿no? Taijitúa. Y tú, Machtitúa, entonces, regala, ¿no? Humaña. Regala. Humaña. Humaña es tomar, ¿no ve? Tomar. Humaña. Entonces, umitúa. Umitúa. ¿Iría? No, ¿no ve? No. Me toma, ¿no ve? No, Puede no ve. tomarse a una persona. Tal vez no, ¿no ve? Entonces ponemos Humaña. Ah, ya, Jomaña era entonces. Jomaña. Entonces quito la ña, la a, comitúa. Entonces me abraza, ¿no ve? ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, está bien.
¿Vale que estamos en Hana Tanicha? Con me pega, ¿cómo sería? ¿Me pega? Sí. Nuaña, ¿no ve? Nuaña. Nuaña es pegar. ¿no ve? Nomás. Entonces quitamos la. Entonces, nuitu, gua. Entonces, me pega. ¿Ya? Profesor, disculpe. Sí. Bueno, entonces estamos colocando el wa, pero Sí. también se puede utilizar sin el wa. Claro, pueden conjugar. Correcto. ¿Ya? Walikit, kama mwezi tanicha, kun hamasa. Naya es que muy así, voy a te chiri. Ya, walik. Nairar, ¿saben de qué ponen? ¿Ya? Aquí acá sufijo. Otro sufijo. Este sufijo conocemos, sin embargo, tiene variantes, ¿ya? Por ejemplo, lo que conocemos nosotros es el posesivo en primera persona, ¿no? Posesivo primera persona. Por ejemplo, decimos guagua. Guaguaja, ¿qué significa? Mi hijo. Mi hijo, mi bebé, ¿no ve? Voy a poner mi bebé. Mi bebé, ¿no ve? Entonces, tata. Tataja, ¿qué significa? Mi papá. Mi papá. Este sufijo sabemos, ¿no ve? Conocemos, ¿no ve? Posesivo, sí. Primera persona, sí. Primera persona. Ahora, también este tiene sus variantes, ¿ya? Entonces, eso vamos a escribir aquí. Entonces, primera variante. Igual sufijo ja, ¿sí? Pero este es nominal y esto es cualitativo, ¿ya? Nominal. Nominal. Y se le conoce como cualitativo. Ejemplo. Por ejemplo, a ver, decimos acá. ¿Qué es acá? Esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Quito la vocal A y pongo acá. Ahora, ¿qué significa? Acá. Es bien cantidad. Acá. No. Acá. Puede ser cantidad esto o puede ser lugar, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya esto ya va a depender del contexto. Por ejemplo, como cantidad sería, perdón, acá sería de este tanto, ¿no ve? De este tanto. ¿Sí? Entonces es una medida, ¿no? Ahora del lugar sería acá, este lugar, ¿no ve? Acá, kiwa. Acá en Kiwa, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Está muy así? A ver, otro pronombre demostrativo. Kaya, ¿qué es kaya? Aquel. Aquel, ¿no ve? Si pongo kaija, como aquel. allá, ¿no ve? Sigue siendo allá, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Kaya, kaija, pero kaija ya está señalando un lugar específico, ¿no ve? Sí. Muy así te caja, Nietzsche. Claro, sus variantes también varían. Kaija maya. Kaijama, ¿no ve? Kaijama. Como aquel. Ahora, ese kaijama, esa es otra variante, ¿ya? El sufijo jama es eso, ¿ya? ¿Ya? Estos dos ya, ¿está claro? Estos dos ejemplos pueden ser con todos los pronombres demostrativos, mira. Por ejemplo, con uka. ¿Qué es uka? Eso. Eso, ¿no? Esa. Ja. ¿Qué sería ukja? Ese tanto. Sobre eso. Esa cantidad, ¿no? Esa cantidad, ¿no? Ukja.
esa cantidad. Pero comparativo esto, ¿no? ¿Sí? O puede ser ese lugar, ¿no ve? Sí, entonces puede ser cantidad, puede ser lugar, de la misma forma con ukja. Con ukka estamos conjugando. Hanat acá, Hanicha. ¿Queda claro? Ya, entonces escriban igual una oración conjugando con esto, ¿ya? Con el ja nominal cualitativo, una oración. Pues ahí va a estar bien claro, ¿ya? A ver, Gertapam. Gertapam, Gertapam. Taqini, taqini, Gertapam, Gertapam. Tukuaptati. Ullirit yatichiri. A ver, Ullananim. Naya kayha chakaru kuntasini. Kaija, Chacaru, Contasini. Vale, Kio. Tiempis. Mira, A ver, Gilata. mamaja uka choque churito. Uka choque chorito. Vale, Kio. Raya yatichiri. Ya, No sé Ullananim. si está bien. Kullakaja, Kaija Usari. ¿Está bien? Kaijaru, ¿no ve? Direccional más aumentado. ¿Ya? Tiempis. Kaija Usari. Tiempis, ¿qué tiempis? Hilajaja ukat anta waktito. Ok, anta waqtito. ¿Ya? Tiempis. Yatichiri, Sí, Cauca, ¿se puede? sí. Entonces, Kulikajaja, Caucarusa, Sarpacha. Líquido. ¿Qué tiempis? ¿Walekit? ¿Amuyan siti? Hanati, Hanicha, con Hamasa. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hanat Hanicha, con Hamasa. Arsunipam, Arsunipam. Kanjama kiskiwa hilata yatichiri. Ya, walikum. Ya, Karakicha. Ya. Igual, esto es sufijo ham. ¿No? ¿Han visto? Hay varios sufijos ja, ¿no? Ahora, este es sufijo ja. Esto es verbal. Y en este caso, esto es, se le conoce como partitivo. Partitivo. También se conoce como, o en otra aplicación sería el exagerativo. ¿Ya? Exagerativo. ¿Qué significa esto? Ejemplo. A ver. Apaña. ¿Ya? Apaña es llevar, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí, antes del infinitivo ña, le pongo el ja, apjaña. ¿Qué significa? Llevar a cada rato. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué es apjaña? Si apaña es llevar, Bien. Apaño, llevar, apjaña, apaño, sería en cantidad también. Llevar a cada ¿Pidi? rato. ¿No es enviar? allá sería pues, enviar. Ayúdame a llevar. Ayudar. Ya, aquí tendría, Cargar.
dos connotaciones, ¿no ve? Entonces, uno de esos sería ayudar, ¿no ve? Entonces, digamos, alguien está con harto bulto, entonces le digo, "Ah, te ayudaré", ¿no? Yo estoy yendo igual por ese camino, ¿no ve? Entonces le ayudo a cargar algunas cosas. Eso es abjaña, ¿me dejo entender? Eso sería ayudar, ¿sí? Lo otro sería abjaña, sería separar. Hanati, Hanicha. Sí, separar, sí. A ver, otro ejemplo, a ver. Plata apajaña o abjaña. Ah, ya, aquí hay un error, ¿no? Vocal más, ¿ya? Abjaña. Eso Otro sería ejemplo, nuaña. A ver, ¿qué significa nuaña? Pegar. Pegar. Entonces, en vez de esta vocal, colocamos este ja, ¿no? Nujaña, ¿qué significa ahora? Pegar. Pegar, ¿no ve? Pegar. Sigue siendo Pegar pegar, más. pero ya tiene otra connotación, ¿no ve? ¿Sí o Pegar no? un poco más fuerte. El otro es verbo infinitivo, ¿no ve? Esto es acción, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, como es verbo, yo puedo conjugar ahora, ¿no ve? Nujaña, ¿no ve? Con eso, ¿no ve? Nayaj nujta, kumaj nujta, ¿no ve? Con ja, ¿no ve? Kupaj nuji, hiwasaj nujta, ¿no ve? Nayaj nujanoita, ¿no ve? Entonces ya conjugo, ¿no ve? Ahora con jamás, hasta aquí ya tomo en cuenta palabra raíz. ¿Me dejo entender? Hanati, acá. Hanat, acá, Hanit, amuesit. Otro ejemplo, hachaña, hachcaña. Hachjaña, por ejemplo, ese término bien interesante, ¿no ve? Hachaña es el verbo, ¿no ve? El verbo Hachaña. Ya, ahora aquí, hachjaña. ¿Qué significa hachjaña? Decir, llorar un poco fuerte. Al decir, ¿no ve? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Hanati? Hanicha, Kuhamasa. Yatichiri también sería lurjaña. Ah, ok, lurjaña. Luraña es hacer, ¿no ve? ¿Sí? Ahora aquí, antes de la ña, en vez de la vocal, colocamos el ja, lurjaña. ¿Qué significa ahora? Sigue siendo hacer, pero tiene igual otra connotación, ¿no ve? O alpin lurjapje, dice, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? Lo trabajan, lo escucha bien harto, ¿no ve? Así más o menos, ¿no ve? Lurjaña tal vez incluso sería terminar, ¿no? ¿Ya? Pues no es lo mismo que luraña, es, en este caso, lurjaña sería exagerativo. ¿Me dejo entender, no ve? Hacer, pero de forma exagerativa, ¿ya? Lurjaña. ¿Ya? Walekete, Hanicha, Kunhamasa. ¿Qué escribí Yatichiri? Ya, Walek. Hasta ahí, entonces hay tres sufijos ja, ¿ya? Tres sufijos ja, entonces hay que saber cuál estamos utilizando. Ahora, la otra variante, lo que decía hace un momento el compañero, sufijo jama, ¿ya? Sufijo jama. Este sufijo es nominal y es comparativo. Comparativo. Por ejemplo, pronombres personales. Jupa, ¿qué es jupa? Él, Él, ¿no ve? O ella, ¿no ve? Jup. Ahora, jama. ¿Qué significa? como él, como ella. Como él o como ella. Estoy comparando, ¿sí o no? Hubham irnaqañani, hubham sarañani, hubham, no sé. Como él, como ella, ¿no? Haremos, como ella viajaremos, no sé. ¿No ven? ¿Se entiende? Sí, entiendo.
Hanati. A ver, otros ejemplos. Chachjama. Chacha. Entonces, chach, jama. ¿No ve? Entonces, como hombre, ¿no ve? Como hombre. ¿Y acá? Naihama. Ok, Naya. Es yo. Naihama. Como yo, ¿no ve? ¿Sí? Comparativo. Hishama, achokama. No sé, Akhama. achilhama, akhama. ¿No ve? Hay veces cuando las mujeres se enojan nos dicen anjama. Sarnajtaj, dicen. Ya, anjama, como perro, ¿no ve? Aka, ¿no ve? Este es esto, ¿no ve? Akhama, ¿qué sería ahora? Como esto, Como esto, como esta. ¿ya? Comparativo. ¿Ya? Hanati, perdón, Hakhama. Hakama, por ejemplo, ¿no ve? Hake, persona, ¿no ve? Hake. Ahora Hakama, como persona. ¿Listo? ¿Ya? Humanaka hukam taphat, ¿ya? Van a seguir escribiendo ustedes, ¿ya? Más ejemplos, ¿ya? Ukakam hichur. Kuna ishknagasoti. Take kunas walikiskit. Amuesiskit. Ya, como churtu kueñan, ¿ya? Pues ahí terminamos el día de hoy, ¿ya? Van a practicar siempre, ¿ya? Ya tienen siempre quitado, ¿ya? Van a seguir practicando, van a seguir escribiendo. ¿Listo? Hikisinkam, hutir, huisurkam, taqin, walik, para phat. Waliki, Kisinkama, teacher. Hikisinkam,